Al igual que los primeros hermanos de la Biblia, el griego Hesíodo se llevaba muy mal con su hermano Perses. Lo sabemos por lo que él mismo nos cuenta en Los Trabajos y los Días, un largo poema didáctico escrito unos 700 años antes de Cristo. Allí podemos leer que, según Hesíodo, su hermano había dilapidado la herencia de su padre y después tuvo el descaro de reclamar otra porción más grande. Esto no sería más que una curiosidad, de no ser por dos asuntos. El primero es que Hesíodo es el primer poeta en hacernos una confidencia. Homero, un poquito anterior a Hesíodo, y si es que hubo alguna persona llamada así Homero que escribiera la Ilíada y la Odisea, Homero no nos dejó ni una sola afirmación acerca de sí mismo, ni un solo comentario personal. Por lo tanto, puede decirse que la literatura confesional e incluso la literatura lírica comienza, aunque sea tímidamente, con Hesíodo. El otro asunto, más importante aún, tiene que ver no con la confidencia en sí, sino con la propia enemistad de Hesíodo con Perses. La rivalidad con su hermano le sirvió al poeta para dejarnos el primer elogio de lo que hoy llamaríamos la competencia, al tiempo que hacía una distinción importante entre dos clases de rivalidad o de lucha, la que destruye y la que construye. Lo mejor es dejar hablar al propio Hesíodo. No existe solo una clase de lucha en esta tierra. Son dos. Una bien vale las alabanzas del sabio y la otra su censura. Las dos obran en sentido contrario. Una de estas luchas es funesta. Excita la guerra lamentable y la discordia. Es cruel. No la amamos los mortales, pero todos, forzados por las leyes de los dioses, a esta discordia estamos sometidos. La otra lucha es hija de la noche sombría. Zeus el Altísimo, que habita en el éter, la puso en las raíces de la tierra para que sirviera mejor a los hombres. Esta lucha es capaz de hacer trabajar a los flojos. Anhela el trabajo quien mira a los ricos y así se esfuerza en labrar y en plantar y en poner bien su casa. Envidia el vecino al vecino que trabaja para aumentar su riqueza y él también se afana. Esta es la lucha que es buena a los hombres. Así el artista envidia al artista, el que hace ollas al que hace ollas, y también así luchan el trabajador y el obrero y el cantor y el cantante. Estos versos estaban dirigidos a todos los lectores en general y a su hermano Perses en particular. Aunque dudo que Hesíodo sospechara siquiera que serían leídos 27 siglos más tarde, el hecho es que siguen leyéndose con provecho y asombro. Señalemos de entrada que la palabra que empleó Hesíodo para hablar de estos dos tipos de lucha es la palabra Eris. Eris era la diosa de la discordia y del desacuerdo. 200 años más tarde, el filósofo griego Heráclito iba a ir todavía más lejos al señalar no solo que todo se engendra por Eris, la discordia, sino que Pólemos, la personificación de la guerra, es el padre de todas las cosas y el rey de todos. Y si bien Hesíodo hace una distinción entre una Eris o lucha que nos resulta benéfica y otra dañina, el poeta danés del siglo XX, Iván Malinowski, nos propone la siguiente conjetura acerca de Pólemos en los fragmentos de Heráclito. Leo de la traducción de vida a Alberto Blanco. La palabra griega pólemos, con la cual Heráclito definía la fuerza que sostiene al mundo, es traducida con frecuencia como disputa o guerra librada entre principios opuestos. Sin embargo, si observamos a qué grado se necesitan uno del otro los opuestos
para llevar a cabo su tarea, podríamos igualmente traducirla como atracción y hasta como amor. También el símbolo chino del yin y el yang se parece más a un coito que a un campo de batalla. El poeta danés nos sugiere que no solo Eris, la discordia, sino incluso Pólemos, la guerra, implica dos ideas solo en apariencia contrapuestas. Así, por ejemplo, se ha hablado de la guerra de los sexos, que no es más que una consecuencia del amor entre los sexos. Como dice Malinowski, el yin y el yang se parecen más a un coito que a un campo de batalla. Pero volvamos a Hesíodo y a su familia. Su padre había emigrado de la misma manera en la que emigran tantos mexicanos y centroamericanos hacia el norte de nuestra frontera, y como también emigran de los países más pobres del planeta hacia las zonas más prósperas. Citaremos de nuevo de los trabajos y los días, o de trabajos y días, como suele traducirse ahora. Así mi padre y también tuyo, gran necio Perses, solía embarcarse en naves necesitado del preciado sustento. Y un día llegó aquí tras un largo viaje por el Ponto, abandonando la Eolia Cime en una negra nave. No huía del bienestar ni de la riqueza o la dicha, sino de la funesta pobreza que Zeus da a los hombres. Repitámoslo, el padre de Hesíodo y Perses no huía del bienestar ni de la riqueza o la dicha, sino de la funesta pobreza que Zeus da a los hombres. Hesíodo da en el clavo al hablar sobre la emigración, tanto de los países pobres a los ricos, como del campo y las ciudades pauperizadas a los campos y ciudades más prósperos. En cuanto a la pobreza, es claro que Zeus no ha terminado de dársela a los hombres en frecuente complicidad con los gobiernos. Estos temas son tan antiguos como las disputas entre familiares, y en otras civilizaciones también los encontraremos. Caín y Abel compitieron por el amor de su Dios. Los mexicas emigraron del árido Aztlán, y la pobreza es la eterna compañera del hombre en todas las culturas tradicionales. Lo que sí es propio de nuestro tiempo, me parece, es el disfrutar todos los días de los mayores beneficios de la competencia y ser casi incapaces de reconocerlos. También es muy de nuestra época creer en una supuesta dicotomía entre competencia y cooperación. La competencia es una manera específica de la cooperación. De hecho, para competir hay que cooperar. Esto podemos verlo claramente por vía negativa cuando pensamos en casos como el del Brexit o en las pretensiones de Trump de expulsarnos del Tratado de Libre Comercio. Las políticas de odio, las políticas del egoísmo siempre van en contra de la competencia. En todo caso, el odio y el egoísmo son la base de esa primera lucha destructiva que describen los versos de Hesíodo en Los Trabajos y los Días. No es la competencia, sino el prejuicio, el egoísmo, el tribalismo, lo que separa a las personas y a los grupos humanos. Toda civilización es un sistema de cooperación que ha resultado ser exitoso. Y ninguna civilización puede prescindir por completo de la competencia. De hecho, mientras más abierta al mundo, al comercio y a la competencia, tanto económica como cultural, sea una civilización, esta resultará ser más diversa y más exitosa. La mayoría de las tradiciones mexicanas son el resultado de choques entre opuestos y de competencia entre lo indígena y lo español, entre lo árabe y lo latino, entre lo católico y lo pagano, etc. El contacto con otras culturas, con otros productos, con otras visiones y otras soluciones nos ha enriquecido muchísimo. Todavía hay mucho que ganar en el roce con lo diferente,
en esa eris que, como dice Hesíodo, es buena a los hombres. Nietzsche señaló que a Hesíodo le gustaba la competencia, pero no el abuso. Y lo mismo debe decirse de los antiguos helenos. Como puede verse a través de sus juegos olímpicos, píticos, ístmicos, etc., los griegos eran ferozmente competitivos, pero competían por la gloria y sin caer en el abuso. Y esto no solamente aplicaba para la guerra y los deportes, sino también para la literatura, las artes y el comercio. Conviene citar de nuevo a Heráclito, quien reprochaba a Homero el siguiente verso: ojalá se extinguiera la discordia de entre todos los hombres y de entre los dioses. Según el filósofo oscuro de Éfeso, y cito uno de sus fragmentos, no habría armonía si no hubiese agudo y grave, ni animales si no hubiese hembra y macho, que están en oposición mutua. Muchos han visto en Heráclito al padre antiguo de la dialéctica, el primero en percatarse de que la oposición, la contradicción y la lucha no son la parálisis, sino el dinamismo. Quizá el epíteto padre de la dialéctica le corresponda antes a Hesíodo que a Heráclito, pero es lo de menos. Lo importante es que hoy, como entonces, no habría progresos técnicos sin rivalidad. No habría evolución artística sin la lucha de los creadores con los grandes maestros, y no habría prosperidad económica sin competencia y sin comercio libre. Soy Pablo Boullosa. Usted tiene la palabra.